Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias a Dios por estar reunidos hoy domingo 29 de agosto. La escritura nos dice que siempre debemos acercarnos a Dios con un corazón agradecido, ¿verdad? Pues agradecemos a Dios por todas las cosas que nos suceden. Si tuviste una semana muy bendecida, pues agradecele a Dios. Y si tuviste una semana pues con problemas, con conflictos, con adversidades, también acércate y dale gracias a Dios. Las escrituras nos dicen que al que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces esos problemas te van a ayudar a bien. Por otro lado, también el Salmo 23 nos dice, Jehová es nuestro pastor, ¿no? Nada nos faltará. Y ese nada incluye también, pues, los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas, las adversidades son parte de la vida y justamente a través de ellos, pues Dios va tratando con nuestro carácter, a través de esos problemas, de esas adversidades, nuestra fe también se va fortaleciendo, va creciendo y también, pues algo muy importante, nos permite ver la gloria de Dios. Entonces, seamos siempre agradecidos a nuestro Dios. Amén. Siempre acerquémonos, miremos la vida desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva, y así seremos pues bienaventurados. Amén, gloria a Dios. Pues bien, en este día, en este culto de celebración, después de haber alabado, glorificado, exaltado a nuestro Dios, pues vamos a recibir su palabra. Entonces vamos a orar. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Señor, pues también en tu palabra tú manifiestas que cuando sale la palabra de tu boca, Señor, pues simplemente cumple su cometido, pues se realiza el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, pues tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Entonces, Padre Santo, oramos para que ese corazón sea dispuesto, Señor, que sea esa buena tierra para recibir esa semilla, atesorarla en nuestro corazón y que pueda dar mucho fruto, fruto de arrepentimiento sobre todo, Señor, para gloria tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar en esta mañana con nuestros estudios del libro de Mateo. Hoy nos toca el capítulo 9, los versos del 35 al 38. Así que vamos a leer Mateo 9, del 35 al 38. Y las escrituras nos dicen, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Ah, en este pasaje que acabamos de leer, Mateo, después de describir los milagros que hizo Jesús en todo este capítulo 9, es que estos milagros confirmaban de que Jesús era el Mesías prometido, pues ahora nos ofrece un breve resumen del ministerio de Jesús en Galilea. Eh, y esto, lo que vamos a tocar en esta mañana, pues son enseñanzas o tenemos que tomar los principios que están ahí anotados para poderlos aplicar a nuestra vida y realmente pues podremos ver la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Miren, a simple vista, pues, después de leer estos versículos, podemos ver que la misión del Mesías fue triple, ¿no? Uno era la de ministrar a la gente, dos, también la de pues mostrar misericordia y compasión, y también pues lograr que la gente se involucre en el evangelismo. Como seguidores de Jesucristo, pues nosotros somos llamados a realizar justamente esta triple misión.
como volvemos a indicar, para que quede muy claro, el ministerio de Jesús en Galilea, pues era la de ministrar, la de mostrar misericordia y compasión, y también de involucrar a las gentes en el evangelismo. Vamos a ir tocando cada uno de estos aspectos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la misión de ministrar. ¿Cómo hizo Jesús? Y cómo debemos hacer nosotros, obviamente. Para ministrar a la gente, las escrituras resaltan 4 aspectos importantes: que recorría las ciudades, que enseñaba, ¿no?, el mensaje del reino, que predicaba el evangelismo del reino, y también pues sanaba las dolencias y las enfermedades de las gentes. Pues bien, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces dijimos que Jesús, para ministrar, en primer lugar recorría las ciudades. Según el historiador Pablo Josefo, indica que en el tiempo de Jesús pues había cerca de 200 ciudades y pueblos en Galilea. Eran 200. La más pequeña más o menos tenía entre 15,000 habitantes. Entonces podríamos concluir que al menos había 3 millones de habitantes en la zona de Galilea, ¿no?, de las cuales la mayoría pudo haber tenido pues una exposición directa con Jesús. Jesús literalmente pues fue a todas las ciudades, a las aldeas, a los campos, a las sinagogas, a las montañas, a la orilla del mar, viajó en bote, a los cementerios y a los hogares. O sea, realmente no hubo hogar que Jesús no visitare para ministrar. Esto es algo contundente, ¿no? Las escrituras son muy claras, indicando de que Jesús visitó todas las ciudades. Y esto es algo muy significativo por varias razones, conforme vamos a ir viendo en esta mañana. En primer lugar, tenemos que ver lo siguiente, que esta zona era muy especial. Miren, y todo esto data desde la época de la conquista, cuando Josué toma la tierra prometida y pues hace la repartición de la tierra prometida. La región de Galilea, pues el Señor dispuso que se las entregue a las tribus de Zabulón y de Neftalí. Ellos son los que tenían que radicar en la zona de Galilea. Ahora, estas tribus desobedecieron las instrucciones del Señor, no expulsaron a los cananeos. En ese tiempo estaban ahí los jerjiseos y no los expulsaron, más bien convivieron con ellos, los hicieron tributarios, pero convivieron con ellos. Estas tribus, que fueron infieles desde el principio, pues obviamente, pasado el tiempo, comenzaron a evidenciar problemas de matrimonios mixtos. La gente, pues los israelitas que estaban ahí, crecían, se enamoraban de las gentes que estaban radicando junto a ellos. Por esa razón quería el Señor que los votaran, que los examinaran, que los echaran fuera, que realmente pudieran destruir todo aquello, justamente para que puedan conservarse como una nación, pues al servicio del Señor, y que no haya influencias externas que podían dañar su caminar, en su caminar en el Señor. Estos matrimonios mixtos que se realizaron, pues fueron o motivaron influencias paganas, ¿no?, en la zona, y estas influencias paganas realmente se hicieron toda una costumbre, ¿no? Ahora, esta zona que era fronteriza, pues adicionalmente podemos mencionar que los asirios los invadieron en el siglo VIII antes de Cristo. Y ellos llevaron cautivos a muchos israelitas y los reemplazaron con asirios. Y es que los asirios tenían esa costumbre. Invadían, sacaban a los pobladores de ahí, los llevaban fuera y en su lugar ponían a su gente, con el propósito de que la nación conquistada perdiera pues su identidad. Judas Macabeo, en el año 164 a.C., los libera temporalmente. La región
de Galilea, pues entonces estuvo en gran medida bajo el control extranjero y poblado por no judíos. Toda esta influencia pagana pues debilitó al judaísmo bíblico, lo que dio origen al nombre de esta ciudad, Galilea de los Gentiles, ¿no? O sea, era una ciudad que estaba dentro de la tierra prometida, pero pues sus comportamientos, sus actitudes, su forma de vivir era de gentiles. De acuerdo con la profecía de Isaías, 8 siglos antes, los galileos, que eran rebeldes, los galileos que eran despreciados, ¿no? Que eran ennegrecidos por el pecado, fueron los primeros en vislumbrar al Mesías. Fue justamente ese pueblo, ¿no? Que muy bien lo describe Isaías, ¿no? En Isaías, en el capítulo 9, verso 2, donde dice, pueblo que andaba en tinieblas, los que habitan en tierra de sombra y de muerte. O sea, quiere decir que los que estaban espiritualmente ciegos, los que estaban abatidos y sin esperanza, a esos fue Cristo. Pueblo que andaba en tinieblas. Tinieblas es un término usado en lenguaje figurado en las escrituras. Y esto se refiere a un concepto falso. O sea, estaban ciegos porque tenían un concepto falso. Nos habla de una ceguera de mente y también nos habla de una ceguera del corazón, así como también un estilo de vida depravado y totalmente en abatimiento. En cambio, cuando se habla de luz, luz en las escrituras es lo antónimo de tinieblas y se refiere pues al conocimiento de la verdad de Dios, al vivir la vida para la gloria de Dios y también donde reina pues la alegría, el gozo, la risa. Pues bien, sigamos viendo entonces. El Hijo de Dios fue enviado con el fin de ser luz para la revelación de los gentiles y la gloria de su pueblo, Israel. Y eso muy claramente lo dijo pues un profeta cuando Jesús fue a presentarse al templo, ¿verdad? Y eso está en Lucas, en el capítulo 2, el verso 32. Ok, entonces Jesús fue enviado para hacer luz, para revelación a los gentiles y para la gloria del pueblo de Israel. El Evangelio de Juan nos muestra muchas cosas. En primer lugar, menciona que Jesús, pues, que en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso lo dice en Juan 1:4. También en el verso 5 nos dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por otra parte, también más adelante, Juan, el evangelista Juan, también nos informa, ¿no? Lo que manifestó a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, ¿no?, que él vino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, y venía a este mundo. O sea, resalta también el evangelista Juan de que Juan el Bautista vino para que dice testimonio de la luz. Ahora, también en este Evangelio de Juan más adelante dice cosas importantes también que debemos tomar en cuenta relacionados con la luz, ¿no? Y eso está en Juan en el capítulo 3, los versos del 19 al 21. Y dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús expresó muy claramente, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo dice en Juan
8:12. Entonces, Jesús no solo vino a revelar la oscuridad que causa el pecado, sino también a traer la luz que vence las tinieblas. Por eso es que Jesús va a estas zonas y se encarga de recorrer todas las zonas. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza aquí? Miren, así como Jesús fue a todos los lugares de Galilea, cuyos habitantes estaban asentados en una región de sombra y de muerte, donde había opresión, donde había expansión inmoral e idolátrica, con fuertes influencias morales negativas y con influencias espirituales destructivas, sin ninguna orientación y sin esperanza. Él fue ahí. Y al ir a ese lugar, pues hizo que la luz resplandezca en ellos por su presencia, por sus palabras, por sus hechos de misericordia y por su poder, motivando que experimenten esos perdidos, esos que estaban pues oprimidos, aquellos que estaban con un fuerte comportamiento inmoral, para que todos ellos experimenten el gozo de la salvación. Y esa salvación pues les iban a alcanzar a aquellos corazones que estaban dispuestos a oír el mensaje. Hoy se hace extensiva pues esa verdad para que todos confiemos en Él. Miren, la misión de todo creyente es ir en busca de la gente. Esa gente que vive en tinieblas, para que pueda ver la luz. Debemos salir de nuestro confort, así como lo hizo Jesucristo. Desde que Jesucristo vino al mundo, pues Él es la luz. Él es la presencia de la luz. Ya no tenemos que buscar la luz, porque Dios envió la luz al mundo. Debemos entonces dar la oportunidad a los hombres para que puedan escoger vivir en luz. El hombre no está obligado a permanecer en tinieblas, pero también debemos tomar en cuenta y debemos considerar que la gente del mundo está en tinieblas y la gente prefiere las tinieblas, la acepta y está cómoda viviendo en tinieblas. Por eso rechaza la luz. Es igual que, por ejemplo, cuando tú estás durmiendo, tus ojos están cerrados, estás oscuro, hay una oscuridad y alguien prende la luz y te despierta. Y tú abres los ojos y dices, apaga la luz, rechazas la luz. ¿Por qué? Porque estás en un estado de tinieblas, de oscuridad. Igualmente, la gente del mundo pues está en tinieblas, prefiere las tinieblas, acepta vivir en tinieblas, se acomoda para vivir en tinieblas. Pero sabiendo todo esto, mi querido hermano, eso no debe disminuir nuestro deseo de llevar el Evangelio para que puedan ser salvados de la muerte y del juicio, para que puedan confiar plenamente en Jesucristo. Esa es labor tuya y también mía. Segundo lugar, pues esta labor de estar ministrando implicaba pues la enseñanza o la exposición del mensaje del reino. ¿A qué se refería esto? Y es que Jesús no solo enseñaba en las sinagogas, sino Jesús enseñaba donde quiera que iba. Jesús enseñaba pues en la esquina de la calle, Jesús enseñaba en el monte, Jesús enseñaba en la orilla del mar, como hemos dicho.
Cristo utilizaba todo lo que estaba disponible. Las instituciones existentes, por ejemplo, que eran las sinagogas, aunque estos se oponían abiertamente. Y con esto nos está enseñando, pues, o nos da una lección de coraje, nos da una lección de valentía y de amor que debe reinar en nuestros corazones hacia las almas perdidas. Jesús, al predicar el evangelio del reino, no solamente estaba pues exponiendo el Antiguo Testamento, como lo hacía enseñando en las sinagogas, sino que estaba predicando también el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que llegaría pues o que se sellaría más adelante con su propia sangre. El Señor, con sus enseñanzas, estaba develando pues los misterios del Antiguo Testamento que se mencionan, pero no se explicaban y que estaban ocultos incluso para la mayoría de creyentes en esas épocas o incluso hasta en épocas anteriores. Jesús, en sus enseñanzas, estaba ofreciendo pues una nueva revelación acerca del plan de redención de Dios. La enseñanza de Jesús acerca del reino, el reino es importante, él estaba hablando del reino de Dios, no solamente era sobre el reino futuro, no estaba hablando solamente de ese reino en su estado milenial y eterno, sino que también estaba enseñando el actual reino espiritual, a ese reino en el cual entra una persona o ingresa una persona cuando nace por la gracia perdonadora y transformadora de Dios en el momento en que nosotros aceptamos la gracia recibida a través de Cristo Jesús, cuando aceptamos y confiamos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Todo cristiano, mi querido hermano, es un ciudadano del reino de Dios. En su vida actual, por si acaso. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey, es el Señor de cada creyente. Él es el que gobierna nuestras vidas. Él es el que suple nuestras necesidades. Él es el que garantiza nuestra salvación y en toda manera es soberano sobre todos nosotros. El reino es el gobierno y el reinado es de Cristo. Y Él reina ahora en los santos aquí en la tierra y sobre ellos. Finalmente reinará sobre la tierra durante el milenio, pero de una manera definitiva y eterna reinará en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, pues el reino de Dios lo podemos vivir desde ahora. Ese reino espiritual lo podemos vivir desde ahora, desde el momento en que nosotros estamos introduciéndonos en ese reino en donde Cristo es el que gobierna. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Cristo es el que nos provee para nuestras necesidades. Cristo es el que gobierna enteramente todas nuestras decisiones. Ese reino que hoy lo podemos ver más adelante también en el reino milenial y próximamente en el reino de una manera definitiva y eterna, pues sobre los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso es lo que predicaba Jesús y eso es lo que debemos predicar nosotros, que el reino de los cielos lo vivimos aquí y ahora. Tercero, también predicaba el evangelio del reino. ¿Y qué es proclamar el evangelio del reino? Es que Jesús proclamaba las buenas nuevas del rey, de Dios mismo. O sea, porque Él trajo al hombre el mensaje glorioso de salvación y redención. Él enseñaba, arraigaba y fundamentaba a toda persona que quería recibir el mensaje. Mira, no era solo suficiente oír y recibir el mensaje. La gente necesitaba ser enseñada, igual que ahora.
No solamente se trata de dar el mensaje, sino que también la gente necesita ser enseñada. Jesús predicaba las buenas nuevas, predicaba la palabra, la verdad acerca de él. Ahora, la idea de la predicación es con el propósito de que las personas puedan alcanzar a Dios. Y no solamente estoy hablando de un grupo de personas, puedo estar hablando de también un barrio, de un distrito, una ciudad, una nación, que puedan ser alcanzadas para Dios. Predicar, pues es como quien dice, ponerse delante de la persona o de un grupo de personas, pararse delante de ellos, pararse delante del pueblo y predicar, dar a conocer a Cristo. Pero la predicación también encierra la idea de proclamar la palabra de Dios, de compartir de Cristo en nuestras conversaciones ordinarias, de testificar uno a otro de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, porque de esa manera también estaremos esparciendo a donde quiera que uno vaya las semillas, pues, de una vida nueva que la podemos obtener a través de Jesucristo. Cuando se experimenta la salvación, la presencia y el poder de Dios, cuando se recibe pues una nueva vida y esta vida es abundante, uno realmente comparte con otros y esparce el glorioso mensaje del Evangelio donde vaya, donde esté. Es que es tanta la alegría y es tanto el gozo, porque hemos experimentado la salvación, hemos experimentado la presencia de Dios y hemos experimentado el poder de Dios que no podemos callar. Si no das a conocer, si no evangelistas, si no conoces a Jesucristo, si no das a conocer a Jesucristo, es porque realmente te falta experimentar su presencia, te falta experimentar su poder. Debemos tener en cuenta también lo siguiente al momento de predicar. Lo que se predica tiene que ser enseñado, pero también, mi querido hermano, tiene que ser vivido. No es suficiente hablar y predicar. Dios quiere que todas las cosas que tiene para decir sean enseñadas de manera que los hombres sepan cómo vivir. Muchas personas necesitan el mensaje, pero también necesitan que se les enseñe los detalles del mensaje y cómo aplicarlos a nuestra vida. Y esto es uno de los grandes errores que comete la iglesia. Solamente predicamos, pero no les enseñamos cómo aplicarlo a nuestra vida. Jesús eso hacía. Enseñaba cómo aplicarlo. Todo creyente, mi querido hermano, debe proclamar y debe enseñar el Evangelio. Ahora, por otra parte, Jesús nunca pensó que un solo ministro haga él solo la obra. Jesús envió o ha enviado a todo creyente y espera que todo creyente se ocupe de alcanzar y ayudar a la gente. La labor de ministrar también implicaba sanar toda enfermedad y dolencia. La curación de toda enfermedad y dolencia del pueblo era la manifestación del poder del Mesías en presencia de su pueblo, en cumplimiento pues de las profecías que se mencionaron al respecto. Cuando nuestro Dios, cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, pues atrajo el cielo con él. La sanidad fue parte del ministerio de Jesús y Cristo mandó a todos los ministros del Evangelio que hicieran esta obra. Miren, tanto el ministerio de Jesús como el de los apóstoles
muestran que la sanidad divina es parte integral de la proclamación del mensaje del Evangelio. La sanidad divina fue un importante testimonio de Jesús como la revelación del Padre, como el Mesías prometido y como el Salvador del pecado. Ahora, la Biblia muestra pues una estrecha relación entre el ministerio de Jesús y su ministerio salvador y perdonador. ¿Por qué? Porque su poder sanador era en realidad un testimonio de su autoridad para poder perdonar pecados. La gente venía de todas partes, tanto como para oír el mensaje como para ser sanados. Y él nunca rechazó a nadie, sino que sanó a todos de diversas enfermedades, de dolencias, de deformaciones, de defectos, de lesiones. También echó fuera demonios y libró a la gente pues de los problemas que estos demonios causaban. Jesús reconoció que la enfermedad es el resultado de la caída de los seres humanos en pecado. Y que en algunos casos, pues la enfermedad puede deberse a un pecado específico. Pero también la enfermedad puede darse por una obra de Satanás. Sin embargo, también reconoció que la enfermedad no siempre es el resultado directo de cierto pecado. En algunos casos, era más bien una oportunidad de que Dios pueda ser glorificado. Todo esto lo podemos ver en los evangelios. Los milagros de sanidad era parte importante de las obras que Dios envió a Jesús a hacer. Y esto va en armonía pues con la revelación del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento pues Dios es revelado como el gran médico, Jehová nuestro sanador, y eso está en Éxodo 15:26. Entonces, el ministerio de Jesús puso pues de manifiesto que la sanidad divina es parte integral de la naturaleza y del plan de Dios. O sea, la sanidad es parte de la naturaleza de Dios, de dar sanidad al pueblo y también está dentro del plan de Dios. Ahora bien, las sanidades también sirvieron para identificar a Jesús como el Mesías prometido y también como el Salvador. Jesús cumplió plenamente pues la profecía de Isaías en el capítulo 53, el verso 4, donde dice, ciertamente llevó, o sea, tomó, quitó él nuestras enfermedades y sufrió como una carga pesada nuestros dolores. Entonces, Isaías vincula pues también los sufrimientos del siervo con la provisión de salvación, un ministerio que Jesús cumplió. Sus sufrimientos fueron por nuestros pecados y condujeron a la paz con Dios, porque Isaías dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora bien, en el contexto de Isaías, y también podríamos indicar que como referencia, este pasaje también lo utiliza el apóstol Pedro en su segunda carta, ¿no? En el capítulo 2, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 24 y 25, pues enfatiza lo mismo. Pero lo que se está enfatizando allí es la sanidad o la restauración por efectos del pecado. Entendamos bien esto. O sea, dice, cuando por sus llagas hemos sido curados, hemos sido curados. Y es que cuando tú pones tu corazón en Cristo, pues inmediatamente tienes sanidad. ¿Y sanidad de quién? Del pecado. Se está refiriendo a ello.
Sin embargo, también podemos resaltar que el énfasis que pone el profeta Isaías, pues en cuanto a la enfermedad física, en ese verso 4 del capítulo 53, está claro que estos pasajes enseñan también que el Evangelio que había de ser, que iba a ser presentado por el siervo de Dios que era Jesús, incluye pues la sanidad de los efectos espirituales y físicos de la caída de la raza humana en pecado, como se registra pues en Génesis 3. La sanidad divina siguió siendo parte integral del Evangelio a través del ministerio de los apóstoles y también de la iglesia primitiva. Jesús envió a los 12, después envió a 72 a predicar y a sanar los enfermos. Y después de Pentecostés podemos leer también en las Escrituras que pues los apóstoles pues hacían muchas maravillas y, y señales, conforme lo dice en el capítulo 12, en el verso 43. Entonces, la obra de milagros, incluso la sanidad divina, pues no solamente también se limita a los apóstoles, no, porque la promesa del Señor fue para todos los creyentes, o sea, para ti y para mí, para que podamos pedir en su nombre, no la sanidad de las personas. Ahora bien, para que podamos pedir en su nombre, es decir, aquellos que reconocen la autoridad de Jesús y se conforman a su naturaleza y a sus propósitos, o sea, aquellos que viven de acuerdo a la naturaleza de Jesús y a sus propósitos. Para ellos también está extendida pues la obra de poder realizar también en el nombre de Jesús, pues milagros, las escrituras y sanidades. El apóstol Pablo oraba y decía, clamamos, mientras tú, Señor, extiendes tu mano con señales y prodigios, ¿no? Confirma a tu siervo, danos la capacidad de seguir predicando mientras tú, pues, confirmas con señales y prodigios. Y es que cuando estamos predicando y oramos por las personas y el Espíritu Santo muchas veces los sana, simplemente pues está evidenciando a los demás quién es Jesús. Dios usó diáconos como Felipe para predicar y sanar. También utilizó a Ananías, que era un discípulo que en ese entonces era desconocido, para sanar a Saulo. El mensaje del Evangelio incluye pues la provisión de los dones espirituales por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Entre esos dones está el de sanidades. Todos estos dones, entre ellos el de la sanidad, siguen edificando pues a la iglesia y ofrecen esperanza a todos los creyentes. Santiago afirma que la sanidad es parte normal en las reuniones de la iglesia. Cada vez que se reúnen los hermanos, cualquiera que esté enfermo puede pedir oración por sanidad. Y ojo, será lo que Dios disponga sobre él. La voluntad es de Dios. Nuestra labor es mirar a un enfermo, orar, clamar, buscar de Dios, pedirle a Dios misericordia por esta persona, orar por sanidad por la persona, pero está en la voluntad y en la soberanía de Dios el poderla realizar de una manera pues contundente, milagrosa o a través de otros medios. Entonces, Santiago nos asegura que la sanidad divina pues es una manifestación permanente del Evangelio el día de hoy y que continuará así hasta el regreso de Cristo. Si sabemos eso, entonces, pues, qué mejor
que poder realizar esta triple misión de ir, predicar el Evangelio, ir a todas las zonas, aquellos en donde realmente personas están caídas, están viviendo en tinieblas, aquellos que están ennegrecidos por el pecado, llevarles el mensaje de salvación, llevarles el mensaje del reino y decirle, tú puedes ingresar a este reino espiritual, si tú confías en Cristo. Y después ese reino, pues lo vas a ver más adelante en el reino genial y también lo vas a ver en la manifestación eterna y definitiva, pues cuando vengan los cielos y la nueva tierra. Tienes que predicar el Evangelio también, anunciar las buenas nuevas, que en Jesucristo tenemos salvación. Y mientras todo eso haces, también puedes estar orando por los enfermos. Eso implica ministrar. Eso es lo que hacía Jesús. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. También en esta porción de las Escrituras que acabamos de leer, vemos el móvil del ministerio. El móvil, lo que le motivó a Jesús. Y nos habla de la compasión y nos habla del amor de Jesús. ¿Qué es la compasión? La compasión es esa incitación o agitación de las partes más internas del ser humano al ver a una persona o a cualquier ser en aflicción y miseria. La compasión causa una acción repugnante, pues en lo más profundo del corazón de una persona que le impulsa a traer liberación a alguien que está sumergido en una ilícita e inhumana etapa de miseria y de sufrimiento. Examinemos el contexto, ¿no?, en el que estaba Jesús para poder entender el actuar de nuestro Señor. Miren, yo quiero que tú te imagines a Jesús parado en un lugar muy elevado y ve a la gente. Y ve a la gente que viene a Él. Unos buscan sanidad para ellos mismos y otros de repente están llevando enfermos para que los sanen. De toda esta gente, una cosa es muy clara. Solamente unos cuantos habían alcanzado la paz que supera todo entendimiento. ¿Pero por qué? ¿Cómo podrían encontrar esa paz si sus líderes siempre los estaban cargando con sutilezas legalistas acerca de ayunos, acerca de días de reposo, de filanterías y de tantas cosas? Y Jesús, al ver ellos, Él no actúa en una forma legalista, sino actúa sobre los preceptos más importantes de la ley. ¿Y cuáles son esos preceptos más importantes de la ley? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, si Él toma en cuenta y Él actúa en función de esos preceptos, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad, entonces Él toma en su corazón la condición de estas personas. Él se conmueve profundamente con compasión a ver la aflicción y la miseria de la gente. Se conmovió al ver tanta necesidad espiritual. Los pesares de la gente eran los pesares de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ama profundamente a estas personas que están agobiadas. Siente profundamente por ellos y tiene ansias de poder ayudarlos. Jesús los ve solamente como un corazón maravillosamente compasivo puede ver. Los ve como ovejas cuyo pastor los ha abandonado y por tanto están pereciendo en la árida tierra. El amor de Jesús permite vislumbrarlos como ovejas, angustiadas y desamparadas, completamente exhaustas, expuestas a los lobos rapaces, expuestos al viento, expuestos a la intemperie, expuestos al hambre y a la sed. ¿Sabes? Para que puedas entender mejor esto, la oveja es el animal más dependiente
que puede existir. A un perrito, tú lo botas donde sea, el perrito llega a la casa. A un caballo también llega a la casa. Incluso el burro también llega a la casa. La oveja no. ¿Quién podría dejar a una oveja sola e indefensa? Esa oveja estaba descuidada. Esa oveja estaba sin protección y sobre todo, esa oveja no era buscada. Este es el cuadro que nos muestra pues la descripción de los pecadores abandonados a su suerte o quizás hostilizados por la miseria en la que se encontraban por los rabinos de aquel tiempo. La gente, como ovejas, necesitaban verdaderos guías y pastores. Sus líderes se ocupaban de ellas para explotarlas, apropiándose de lo que necesitaban las ovejas, dejándolas desamparadas en su miseria. El actuar de Jesús, mi querido hermano, es un ejemplo que debemos seguir. Y debemos de tomarlo siempre muy en cuenta cuando realicemos la comisión que Él nos encomendó. ¿Y cuál fue? La de llevar el Evangelio a los perdidos. Para ser efectivos llevando el Evangelio a los perdidos, debemos ser compasivos con ellos. Que sus pesares sean nuestros pesares. Que los podamos ver angustiados, desesperados, como alguien que necesita ayuda, que está descuidado, que sin protección y que nadie se interesa por ellos. Y que por el amor hacia ellos nosotros estemos dispuestos a irrumpir el camino por donde transitan para llevarlos al camino de la salvación. Ese es nuestro trabajo. Ese es el modelo que debemos seguir. El modelo que tuvo Cristo. Compasión y amor por las almas perdidas. También involucraba a la gente al evangelismo. Es otra de la triple misión del ministerio de Jesús en Galilea. Jesús sabía que esas grandes multitudes que van al rumbo, al día de la muerte y del juicio final. Esas multitudes sugieren pues una falta y también la necesidad de una labor evangelística para cubrir la necesidad de salvación. Esas inmensas multitudes, en forma muy adecuada, Jesús la llama la mies. Es extenso el campo de acción que necesita acción inmediata. Si queremos verlo y aplicarlo para nuestros días, pues esa mies hace referencia a todos los que pueden ser alcanzados por el Evangelio. Esa es la mies. Y obviamente son muchos. Y hay que llevar el Evangelio a todas esas personas. Jesús fija la atención de los discípulos en el agudo contraste, pues, entre el gran número de personas que necesitan salvación, ¿no? y que ese grupo de personas constituyen la mies, lo compara contra la escasez de los obreros, ¿no? que deben tratar de recogerlas. Entonces, al ver eso, que la mies es mucha y los obreros pocos, Jesús les exhorta a que oren a Dios, que le pidan al Señor, porque Él es el propietario y el supremo gobernador de la mies.
para que envíe obreros a su mies. Entonces el Señor les exhorta a sus discípulos y dice, oren, la tarea es mucha, faltan obreros, pero oren para que el Señor envíe más obreros. Pero hay una cosa muy importante aquí. Es necesario resaltar la exhortación que Dios hace, o perdón, que Jesús hace. Entonces, no solamente Jesús los alienta a orar por obreros, pensando en cantidad, sino también en la calidad de los obreros. Por eso dice, los que deben ser enviados por Dios. Entonces, no solamente se trata de cantidad, sino de calidad. O sea, que estos obreros oren porque lleguen obreros, pero que estos obreros sean realmente enviados por Dios. O sea, que no se nombren a sí mismos, sino que deben ser hombres que aman a Dios y aman a las almas perdidas. Porque realmente, cuando tú tienes un encuentro verdadero con Dios, ese encuentro te lleva a amar a Dios. Y si tú amas a Dios, vas a amar a las personas. Y sobre todo vas a amar a las almas perdidas. Y pondrás todo tu empeño para alcanzarlas. Ese tipo de personas es lo que necesitamos. Si tú no estás realizando una labor evangelística, si tú en este momento solo te estás contentando con ser edificado tú mismo y no estás llevando el mensaje de salvación, pues déjame decirte que hay un problema muy profundo en el amor que estás expresando con tu boca a Dios y lo que estás viviendo. Porque si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo y más aún a los perdidos. Recordemos esto. Realmente el mensaje del Señor toca nuestra mente hoy, toca nuestro ser, toca todo nuestro modo de ver cómo estamos viviendo. Realmente, mi querido hermano, pues reflexionemos esta triple misión que Jesús está realizando en Galilea y que nos enseña pues cómo debemos o qué debemos hacer en estos momentos, ¿verdad? O sea, realmente pues tenemos que ministrar y para ministrar pues debemos recorrer, ir a todo sitio, enseñar el reino, enseñar el mensaje del reino, enseñar el evangelio del reino y también hacer esa labor de orar por los enfermos. El motor de todo ello debe ser la compasión y el amor. Sabemos que la mies es mucha y los obreros pocos. Oremos al Señor de Dios para que envíe esos verdaderos hombres que aman a Dios, porque amando a Dios amarán a su prójimo y darán su vida por alcanzar a las almas perdidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdona, Señor, porque nuestro cristianismo muchas veces ha estado centrado en nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Pero hoy tú nos hablas de nuestro corazón y nos dices que hay que salir y buscar a esas almas perdidas. Hay que enseñar, hay que predicar y también orar por los enfermos para que que ellos tengan plena esa confianza a través de esas señales, de esos milagros, de que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador, que tú eres que en ningún otro hay salvación. Son señales. Tú, Señor, es el que dispones a quiénes y el modo y cuándo lo haces. Nuestra labor simplemente es orar, Señor. Oramos también, Señor, porque haya una profunda compasión por una verdadera compasión
y al mismo tiempo amor por las almas perdidas. Y oremos, Señor, porque seamos tocados y que podamos ir a evangelizar. Sabemos que la mies es mucha, muchos son los que no te conocen, pocos son los obreros, pero envía, Señor, a aquellos que verdaderamente te aman. Oramos por eso, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. De una manera especial, Señor, oramos por nuestro país. Si en este momento estamos pasando estas dificultades, es porque justamente, Señor, como iglesia, no hemos asumido ese rol. Estamos hablando de la Iglesia Universal. No hemos asumido ese rol de proclamar, de ir a esos lugares para proclamar tu palabra. Simplemente las actitudes que hoy vemos muestran que aún es un mundo que vive en tinieblas y necesitan ver la luz. Necesitan a gente que pueda llevarles la luz del Evangelio y que tú con tu presencia, con tu palabra y con tu poder transformes la vida de cada uno. Ten misericordia, Señor, y toca lo más profundo del corazón de la iglesia y que podamos ir a evangelizar. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que tengan una maravillosa semana y no deje de estar orando por el tiempo en que vamos a estar iniciando nuestros cultos presenciales. Recuerda, eres bendecido para bendecir a los demás. Nos vemos.